Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su escuela dominical. El día de hoy vamos a estar trabajando en la lección de trabajo, fundamento y unión. Así que para iniciar este tiempo de escuela dominical les invito a orar, a que podamos encomendar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque nos permites seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hables y que podamos comprender el mensaje que tú nos quieres dar. Señor Jesús, bendice a cada hermano que está sintonizando esta escuela dominical, que seas tú que lo acompañes en cada una de sus actividades. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra lección y les explicaré primero el texto para memorizar. Se indica: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto está en Proverbios capítulo 6 y versículo 6. El pasaje de estudio está en Proverbios capítulo 30, versículos del 25 al 27. Estaremos estudiando el libro de Proverbios. En Proverbios tiene dos ideas principales en las cuales habla sobre la conducta básica de la persona justa y la relación de vida del ser humano con Dios. Durante la lección estaremos comentando sobre 3 tipos de animales de diferente especie. Vemos el número 1 con la hormiga, número 2 conejo y número 3 langosta. Cada uno de estos aspectos nos harán reflexionar sobre nuestra vida
cotidiana. El primer punto, estamos hablando de la hormiga. Bueno, las hormigas, como conocemos, ellas trabajan constantemente para poderse preparar para los tiempos difíciles. En Proverbios 6:6, que ya lo acabamos de leer, nos está recomendando y nos está aconsejando sobre el esfuerzo y provisión que como ejemplo toman a las hormigas, porque trabajan mucho para estar preparadas. Vamos a tomar el primer versículo de Proverbios 30, que es el versículo 25, que indica: las hormigas, insectos muy pequeños que guardan comida en el verano para tener suficiente en el invierno. Las hormigas son fuertes, trabajadoras y se preparan toda su vida. Todos hemos visto a las hormigas, como están en la imagen, llevando sobre su cuerpo comida o aspectos como más grandes de su tamaño y probablemente sean más pesados. Sin embargo, las hormigas se esfuerzan para poder llevar este alimento para todas las hormigas que están dentro de su hormiguero y de esta forma poder estar preparadas en los tiempos difíciles. ¿Qué consejo o qué enseñanza podemos encontrar en este pasaje? Es que en la vida cristiana debemos también esforzarnos mucho en todas las áreas. Vemos que las hormigas en Proverbios 30:25 están guardando comida. Nosotros podemos estar guardando los mandamientos, guardando la palabra de Dios para poder estar preparados en los tiempos difíciles. Más adelante estaremos observando las características sobre qué pasa si no nos preparamos para estos momentos. Luego tenemos también otro versículo u otra referencia sobre el mensaje que le da Dios a Josué, que le indica: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto está en Josué, en el capítulo 1, y es necesario mantenernos en los caminos de Dios por medio de la alimentación espiritual de la palabra. Tal y como Josué se mantuvo cerca de la ley que Dios le había dado a Moisés, también nosotros estamos preparándonos para poder mantenernos cerca de la palabra de Dios, pero si no la estudiamos y no nos alimentamos de la palabra de Dios, no podemos mantenernos cerca de Él. Por eso, si se dan cuenta, en el siguiente cuadro indica: es nuestro alimento, es decir, la palabra de Dios, y algunos cristianos están dejando de consumirla, lo cual es un aspecto que debemos de tomar en cuenta, que evaluemos en este momento nuestra actitud ante estas situaciones y comenzar a evaluarnos si estamos perteneciendo al grupo de cristianos que no están alimentándose en el aspecto espiritual, o si estamos en el grupo de quienes están buscando de Dios constantemente, alimentándose de esta palabra y creciendo espiritualmente. Si nos damos cuenta, aquí en el centro tenemos una silueta simulando una persona, y tenemos en el círculo la carencia de una buena alimentación espiritual, y las consecuencias que tiene están en el siguiente aspecto, que es inmadurez. Comienza a generarse inmadurez, comienza a generarse esta falta de conocimiento, la inconstancia. Ya no somos los que oran constantemente, ya no estamos leyendo la palabra constantemente, probablemente no estamos yendo a la iglesia constantemente o viendo las transmisiones constantemente, y esto produce la flaqueza en todo momento. Es decir, al momento en que comenzamos a tener estas características o percibimos alguna de estas características, esto se transforma en un estado grave, y más en los momentos difíciles, en donde estamos en un momento difícil y como estamos en esta parte de carencia de una buena alimentación espiritual, entonces nos comenzamos a separar de nuestro Señor. Es por eso que, por ejemplo, cuando estamos
cuidando una planta, por ejemplo, si ya no le ponemos abono o la regamos en el día y en la noche, por ejemplo, o si ya no recibe sol, comienza a perder todos los nutrientes, comienza a perder la vida. Y esto nos pasa también en el área espiritual. Si no alimentamos esta área espiritual, comenzamos a tener esta inmadurez, esta inconstancia y esta flaqueza en todo momento. Es por esto que volvemos a la referencia de las hormigas, y las hormigas trabajan muy duro para alimentarse. Tenemos una referencia en que ellas reconocen que llegarán los tiempos difíciles, llegará el invierno para ellas en donde no podrán conseguir fácilmente el alimento. Por lo tanto, ellas se preparan con anterioridad y trabajan para que en este tiempo de invierno ellas puedan estar tranquilas y con el alimento suficiente. Volvemos con nuestra flecha en la comparación con nosotros los cristianos, y de esta forma también nosotros debemos de esforzarnos y prepararnos por medio del alimento espiritual. Porque cuando lleguen los momentos difíciles, lleguen las pruebas o incluso las tentaciones, podamos tener este alimento fuerte en nuestro cuerpo, en el área espiritual, como la palabra de Dios que nos va formando. Entonces, no debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Probablemente es algo que tal vez no lo veamos o no lo toquemos, pero está dentro porque Dios nos lo ha dado. Por lo tanto, he subrayado o resaltado dos palabras principales. Trabajemos en estudiar, leer y escudriñar la palabra de Dios, y también dar esa prioridad e importancia al alimento espiritual. Es decir, si aún no tenemos el hábito de lectura, comencemos leyendo la palabra de Dios, ya sea 5 versículos al día o con metas cortas, pero comencemos a trabajar en la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, esto también tiene que estar dentro de nuestras actividades principales del día. Es decir, tenemos que darle el lugar más importante a este alimento espiritual, a la oración y a la comunión con nuestro Señor. Sin embargo, tenemos ciertas pautas que nos puedan estar ayudando para ir alimentando nuestro espíritu y podamos estar preparados para esos momentos como las hormigas. Tenemos 4 pautas. La primera es: separe un tiempo diariamente para la lectura de la Biblia. Es decir, que tenga un tiempo en su calendario o en su estructura del día para poder leer la Biblia. Aléjese de toda distracción que interrumpa su lectura bíblica. Dentro de sus posibilidades es estar en un lugar a solas o en un lugar en donde las actividades diarias o miembros de la familia no lo interrumpan, háganlo. El número 3 es: escoja un plan de estudio o de lectura de las Sagradas Escrituras. Como les mencionaba anteriormente, pueden comenzar con versículos o incluso hay ahora aplicaciones dentro de la tecnología en donde nos ayudan a entrar a este estudio de lectura y nos va recordando qué días y en qué momento debemos de leerla. Esto nos puede ayudar para recordarnos que debemos hacerlo. Y la número 4 es: ayúdese de libros como herramientas para la interpretación bíblica. Incluso hay Biblias de estudio en donde nos van explicando aspectos de cada versículo y aunque también hay autores que han estudiado cada libro de la Biblia y lo han pasado a un libro específico de ese pasaje o de ese capítulo de la Biblia. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a comprender de la mejor manera lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Estos 4 puntos debemos de recordarlos constantemente. Separemos un tiempo para leer la Biblia, alejarnos de toda distracción, escoger un plan de estudio o de lectura y ayudarnos con otras herramientas para la interpretación. Para ir terminando este primer aspecto, estamos con la preocupación por la vida a futuro, que es el segundo aspecto de este primer punto. Y
es importante que la preparación reconocemos la importancia de este aspecto económico y material, que podamos estar preparados para el futuro, preparados para lo que puede venir. Sin embargo, esto no es lo más importante. Lo más importante es nuestro futuro eterno. Entonces es necesario acercarnos más a Cristo por medio de la comunión constante con Él. Sabemos y reconocemos que nos encontramos en la lucha o en la carrera de alcanzar la vida eterna, y esa es la recompensa para los hijos e hijas de Dios que permanecen fieles hasta el fin. Y para cerrar, quería colocar este versículo que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 2, que indica: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto quiere decir que Jesús está preparando un lugar para nosotros desde el momento en que fue al cielo, y esto nos motiva aún más a nosotros a seguir trabajando para poder construir una relación con Dios y persistir en este camino y en este crecimiento espiritual. Así que, hermanos, seamos como esas hormigas trabajadoras, esforzadas y preparadas para los tiempos difíciles. Y nosotros, en términos humanos, preparémonos con la palabra de nuestro Dios, guardemos esos mandamientos, guardemos cada aspecto de la Biblia que nos motive a continuar y nos motive a persistir en este camino. Así que vamos a pasar al segundo punto y le daré el tiempo a mi hermano. Muy bien, espero que estén aprendiendo en este momento, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea que lo estén viendo, que puedan estar aprendiendo mucho de esta lección. Ahora vamos a hablar del siguiente animalito, y el versículo que vamos a leer es Proverbios 30:26. Vamos a ir a Proverbios 30:26. Dice: los conejos pueblan nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Aquí hay unos puntos que es bien importante que conozcamos y que vamos a ir viendo. Ahorita me imagino que ya tomaron nota o se dieron cuenta de una palabra aquí importante, que es piedra. Y si lo vemos en otras versiones, vamos a encontrar que se refiere a no solo piedras, sino que se refiere a rocas. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice que construyan su hogar entre las rocas. Bueno, resulta que los conejos o las liebres, este tipo de animalitos, rara vez construyen ellos sus madrigueras, sino que ellos buscan lugares o aprovechan lugares que ya existen para esconderse, y uno de estos lugares que utilizan son las rocas. Ellos necesitan esconderse porque por sus características son animales muy frágiles y que en cualquier momento pueden ser atacados o pueden ser cazados por depredadores que los puedan estar buscando, ya sea pueden ser lobos, coyotes, inclusive algunas aves grandes como las águilas. Entonces ellos se esconden entre las rocas y ahí buscan refugio, ahí ellos buscan donde mantenerse seguros. Entonces, bueno, y además en el Antiguo Testamento estos eran considerados animales inmundos. Si vemos, buscamos en la ley, vamos a encontrar de que estaba prohibido comerse a estos animales. Sin embargo, hay algo importante aquí, y es a pesar de ser ellos inmundos, en el momento, en el tiempo que se escribió este proverbio, la ley de Moisés era la que estaba vigente, pero es interesante cómo hacen mención de que estos animalitos son sabios. ¿Por qué? Porque buscan refugio en la roca. Nosotros sabemos
de que en nuestro caso Dios es nuestra roca. Entonces, si leemos en el Salmo 61, del 1 al 2, dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Vemos aquí otra vez que se utiliza la palabra roca. Nosotros sabemos de que la roca a la cual debemos de buscar refugio es Jesucristo. Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Si recordamos aquel pasaje en el Nuevo Testamento, cuando les está preguntando Jesús a sus discípulos quién dice la gente que es, viene Pedro y les dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús viene y le dice que sobre esa roca va a estar prácticamente fundado el cristianismo. Al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, se establece un fundamento que es el que nos sostiene hoy día. Cristo es la roca de nuestra fe, en quien encontramos refugio y salvación. Como humanos, nosotros, al igual que los conejitos, pues somos vulnerables y podemos caer fácilmente, ya sea porque nos confiamos en nuestras propias fuerzas, ya sea porque confiamos en que sabemos mucho, o porque tenemos mucho, o porque conocemos a mucha gente. Podemos empezar a confiar en nuestras propias fuerzas sin darnos cuenta que realmente todo eso no es en lo que deberíamos estar confiando. Entonces, si nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, podemos caer. Y es por eso que nosotros debemos de aferrarnos a la roca que es Cristo. Entonces, en 1 Corintios 10:4, Pablo hace una afirmación importante y dice que Cristo es la fuente de toda bendición, es nuestro refugio y en Él estamos seguros. También podemos recordar aquella parábola de las dos personas que edificaron sus casas, uno en la arena y uno en la roca. Vemos cómo es de importante y cómo se menciona muchas veces la palabra roca y las rocas en la Biblia para referirse a Jesús. Y recordemos de que en esa historia el hombre sabio edificó su casa sobre la roca. Entonces la pregunta es: ¿en dónde estamos edificando nosotros? ¿Estamos edificando en nuestros logros? ¿Estamos edificando en nuestro conocimiento, en nuestros contactos? ¿O realmente estamos edificando sobre la roca que es Cristo? Cristo es la roca eterna y Él venció a la muerte y vive por la eternidad. Corramos a refugiarnos en Jesús como los conejos se refugian en las rocas. Bueno, entonces este fue el segundo animalito. Tengamos entonces en mente eso, que el conejo es sabio porque se refugia en la roca del enemigo. Entonces nosotros debemos de refugiarnos en la roca que es Cristo para estar seguros. Así que ahora vamos a pasar al siguiente animalito y les dejo a mi hermano. Hermanos, continuemos con esta lección. Y el tercer animal que la lección nos comparte para que aprendamos de él, que la Biblia hace mención, es la langosta. Y el pasaje de estudio de este animal está en Proverbios 30, 25, 27. Y de la langosta, ¿qué aprendemos? Aprendemos acerca de su unidad. Proverbios 30, 27 dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Las langostas se manejan por grupos, por eso dice aquí, y salen todas por cuadrillas. Se salen por grupos y atacan a las cosechas, pero no es que tengan un líder científicamente o los investigadores no han encontrado que estos tengan un líder, sino que simplemente así es como funcionan las langostas. Y algo importante es cuánto más nosotros como iglesia debemos vivir en unidad, y mucho más de que Cristo es nuestro líder. Nosotros sí tenemos un líder que nos guía.
Entonces la iglesia debe aprender, nosotros como iglesia debemos aprender a que así como las langostas pueden ser temidas, aunque la iglesia no debe ser temida, pero puede ser admirada por su unidad, su forma de poder transmitir el mensaje. Así debe ser la iglesia, debemos ser unidos. La langosta puede provocar muchísimo daño, no solo como una sola, sino cuando son varias. Y quiero que vean esto. La noticia, esto fue en el 2020, el año pasado. La noticia de la ONU decía: la plaga de langostas es la epidemia migratoria más peligrosa del mundo. Y otro título que encontré decía: la plaga más dañina del mundo. ¿Se imaginan ustedes o pueden imaginarse cómo sería una noticia de que la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, fuéramos algo no dañino, sino algo que Dios estuviera usando para el mundo? Así debiera ser. No siempre se logra, no siempre hemos logrado cumplir esa parte, pero a eso nos exhorta la palabra de Dios. Y el tema de la langosta me causó mucha impresión el ver esta imagen que les coloco en esta parte. Si ustedes ven, no son poquitas, ¿verdad? No es que uno pueda ver cada una, sino se ve que son bastantes y el daño que pueden provocar. ¿Se imaginan cómo la iglesia podría funcionar y cumplir su propósito si fuera unida? Efesios 1:22 y Colosenses 1:18, una combinación de estos dos versículos, dicen así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Colosenses 1:18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este punto de la lección se llama Cristo nuestra guía. Como les decía anteriormente, nosotros como iglesia sí tenemos un líder y es Cristo y es nuestra cabeza. Nosotros como cuerpo no podemos funcionar si el cerebro no manda las señales necesarias para poder funcionar. ¿Qué pasa? Imagínense que tuviéramos una complicación como sucede con algunas enfermedades, que hay movimientos involuntarios. Hay una disfunción que está provocando que no coordine las señales del cerebro con los movimientos que se están teniendo. Entonces, eso puede pasar si nosotros como cuerpo de Cristo no estamos teniendo esa unidad o esa comunión con Dios. Y la Biblia, en combinación de estos dos versículos, nos hace esa referencia y ese énfasis en que Cristo es la cabeza de la iglesia. Muchas veces como iglesia queremos seguir nuestro propio camino y olvidamos la parte de que debemos seguir a lo que Dios nos manda. La segunda parte, que es el punto B, es la unión en el Espíritu Santo, esa comunión que les estaba mencionando. En la iglesia primitiva era unida por el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede ver esto? Era que tenían un mismo sentir, y eso lo podemos ver en Hechos 2, versículo 44, que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Se imaginan esa parte de decir que todos sabemos que trabajar con personas, estar entre personas, comunicarse y relacionarse con las personas se vuelve complicado o difícil, porque todos tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes formas de ver las cosas o puntos de vista, pero ellos, aquí en este versículo dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué eran esas cosas que tenían en común? La convicción de qué era lo que tenían que hacer como iglesia, y además la convicción de que Cristo era su Salvador. Entonces, la iglesia primitiva la podemos tomar como ejemplo, porque cumplía sus funciones
con alegría. Y algo que me impresionó un montón que dice la lección es que incluso cumplían sus funciones sin miedo a morir, principalmente por el contexto en el que estaban. ¿Cómo estamos nosotros viviendo actualmente nuestra vida y nuestra comunión como cuerpo de Cristo? Entonces, podemos aprender también en Hechos 1:8 cuál es el propósito de la iglesia. ¿A qué tenemos que movernos? ¿En qué tenemos que ser unidos? En esta parte que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos lo que decíamos anteriormente. ¿Quién nos une o quién unía a la iglesia primitiva? El Espíritu Santo. Si nosotros ya recibimos la llenura del Espíritu Santo, estamos convencidos de eso, debemos cumplir nuestro propósito como cuerpo de Cristo y como iglesia, que es ser testigos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ha hecho con nosotros, y además de estar juntos en armonía. No solo estamos hablando de la iglesia local o solo la iglesia del Nazareno, sino todos los cristianos como un solo cuerpo alrededor del mundo. Un solo cuerpo donde todos estemos convencidos de que Cristo es nuestro Salvador y de que Cristo puede hacer un cambio radical y verdadero en la vida de las personas. Entonces esta es la parte que podemos aprender sobre la langosta específicamente, y que en la Biblia se menciona en varios versículos el tema de las langostas, también en la parte de Egipto con las plagas, y quizás no es como una referencia tan positiva, ¿verdad? Incluso ustedes vieron la leyenda de las noticias de que provocaban destrucción y todo eso, pero lo más importante, primero, es que son creación de Dios y por eso Él también hace referencia a ello. Y segundo, de que lo más importante es rescatar o poder enfatizar el hecho de que ese animal se caracteriza por su unidad y por el trabajo en equipo, y porque no solo va una a alimentarse de las cosechas y hacer lo que hacen, sino van muchas. Entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener de esta lección? Primero, debemos escuchar y practicar los consejos bíblicos. Debemos alimentarnos espiritualmente, estar preparados y tener el conocimiento a través de la escuela dominical, a través de ir a la iglesia y de ver las transmisiones. Si ustedes no pueden asistir a la iglesia, a los servicios presenciales, de leer la Biblia, de orar, de hablar con Dios y realmente tener esa comunión con el Espíritu Santo. Tercero, mantenernos en el fundamento de Cristo, estar convencidos de que creemos en Cristo y que nuestras creencias y todo lo que hablamos debe ser cristocéntrico. Cuarto, cumplir las funciones del cuerpo de Cristo, que es lo que vimos hace un momento. Debemos ser testigos, que ese es el número 5 también, ser testigos, cumplir el propósito, que así como Cristo es la cabeza que nos guía hacia lo que Él desea, que realmente lo estemos cumpliendo. Y por último, esforzarnos para permanecer unidos y ser guiados por el Espíritu Santo, que eso es lo más importante y en lo que debemos enfocarnos. ¿Por qué? Porque es a lo que nos manda la palabra de Dios. Entonces tenemos estas conclusiones para que meditemos en ellas, para que realmente sigamos aprendiendo y podamos conocer más de su palabra. Vamos a terminar con una oración y le voy a pedir que donde quiera que usted esté pueda cerrar sus ojos y podamos tener este tiempo de comunicación con nuestro Padre Celestial. Padre, gracias Dios por este día, gracias Dios porque has sido bueno, maravilloso con nosotros. Gracias por este conocimiento que nos das a través de tu palabra. Ayúdanos Dios a poder honrarte, a poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido el día de hoy, y que puedas realmente hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas, y que podamos honrarte con todo lo que hacemos. Guárdanos Dios en esta semana, y te pido, Padre, que toques el corazón de cada uno de los hermanos para que podamos mantenernos unidos
y no solo unidos como un solo cuerpo, sino también en comunión contigo, y que el Espíritu Santo realmente pueda guiarnos, pueda llenarnos y que podamos ser un reflejo aquí en la tierra de tu amor, de tu misericordia, y que las personas puedan conocerte a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.